Yo siempre he sido un convencido de que muchas veces las circunstancias que nosotros vivimos y por la cual no quisiéramos muchas veces pasar, Dios al final no cambia las circunstancias, pero sí termina cambiando el final de la historia. Dios no necesita cambiar las cosas que pasan en nuestra vida para llevar todo finalmente a un feliz término. Y hay muchos ejemplos de eso. Cuando Moisés mata a un egipcio y huye, Dios no le modificó esa circunstancia. Moisés tuvo que cargar toda su vida con el hecho de haber sido un asesino. Pero Dios lleva la historia de Moisés a un feliz término. Cuando el Señor le pide a María convertirse en la madre de Jesucristo, su Hijo, el Salvador, Él sabía las consecuencias que eso podría tener y las dificultades que María como esposa podía tener. Sin embargo, no le modificó las circunstancias, pero fue capaz de llevar la historia de María y de Jesús a un feliz término. Cojan ustedes cada una de las personas que aparecen en la Sagrada Escritura. La historia de cada uno de ellos está llena de historia humana, de historia de tristezas, de dolor, de esclavitud, de llanto. Sin embargo, Dios siempre a los que han confiado en Él ha sido capaz de llevar a feliz término la historia y el final para sellarlo Él como un final verdaderamente santificante, como un final que lleva a la salvación. Nosotros podríamos imaginarnos que después de la resurrección de Jesús, cuando los apóstoles salieron a predicar, que todo debió haber sido fácil para ellos, que iban movidos por la fuerza del Espíritu Santo, que iban habiendo sido testigos de primera mano de la resurrección de Jesús, que era gente que había conocido a Jesús personalmente, que llevaba la fuerza del Evangelio de Jesús. Y uno dice, pues, dicho así, todo el mundo tenía que haberle recibido y haberle abierto las puertas y debieron haberles querido mucho. Sin embargo, la historia nos muestra a nosotros que no fue así, que fue todo lo contrario. Que los discípulos de Jesús fueron perseguidos. Y en esa persecución muchos de ellos fueron encarcelados, otros fueron asesinados, castigados, golpeados. Y muchos les tocó huir, dispersarse. Pero resulta que como el Señor no les evita a ellos la circunstancia de la persecución, fíjense que el Señor se valió de la dispersión para la expansión del Evangelio. Imaginémonos este cuadro histórico y geográfico. Pónganse a pensar que los discípulos de Jesús nunca hubieran sido perseguidos. Ellos no hubieran salido nunca de la comodidad de Jerusalén. Si aquí nos va bien, si aquí nos quieren, aquí nos reciben, ¿qué vamos a ir a buscar a otros lados? Además, acuérdense que los discípulos de Jesús pensaban en principio que a los únicos a quienes la palabra de Dios debía llegar eran a los judíos, no a otros pueblos, solamente a los judíos. De hecho, el más arriesgado de todos fue Pablo, cuando Pablo toma la decisión de yo voy a predicar también a los gentiles, aquellos que no eran judíos, aquellos que eran de otras naciones. Pero en esa huida, al ser ellos dispersados, ellos a los lugares donde llegaron, en los cuales muchos de ellos no había judíos, empezaron a predicar la palabra de Dios y empieza a producirse la conversión en gente que ellos no pensaban que podía llegar a convertirse y en gente que ellos no pensaban que podían ser depositarios de la Sagrada Escritura, depositarios del Evangelio, de la revelación. Así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles hoy en el capítulo 11. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y miren cómo dice, sin predicar la palabra, sino únicamente
a los judíos. Cuando ellos salían de Jerusalén, buscaban a judíos que estuvieran por fuera de Jerusalén. Vamos a predicar a los judíos. Pero los planes de Dios eran distintos. Dios se valió de esa persecución para que su palabra se extendiera a pueblos paganos, a pueblos que nunca habían conocido las Escrituras. Y dice, algunos que eran de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, a los gentiles, a gente no judía. Y como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Allí fue donde ellos empezaron a entender, que hasta ese momento no lo entendían, que la palabra de Dios estaba destinada a todas las naciones y no simplemente al pueblo judío que estaba congregado en Jerusalén o aquellos judíos que estaban por fuera de Jerusalén en otras regiones. Nosotros está claro que hay cosas difíciles que quisiéramos evitarlas. Hay situaciones por las cuales no quisiéramos nunca atravesar. Pero cuántas crisis bien llevadas nos han llevado a nosotros a procesos de purificación, a procesos de conversión. Cuántas veces la inminencia de una ruptura, cuántas veces una enfermedad lo ha llevado a uno finalmente a convertirse al Señor. Miren, hay gente que si no hubiera caído en la cárcel nunca se hubieran convertido. Hay gente que si nunca se hubiera enfermado gravemente, poniendo en peligro su vida, nunca se hubieran convertido. Es decir, hay situaciones extremas, difíciles, que al final lo hacen a uno como replantearse del estilo de su vida y darse cuenta que hay cosas que son necesarias corregirlas. Las circunstancias, esas que nosotros quisiéramos evitar, sobre todo las difíciles, son las que nos permiten hacernos un replanteamiento y mirar de una manera visionaria cómo tiene que ser realmente nuestra vida. Algunas personas, insisto, solo después que se enfermaron, decidieron volver a Dios. Hay esposos que ante la inminencia de una ruptura y de un divorcio, decidieron buscar a Dios. Y lo dicen así, es que estamos en dificultades, estamos a punto de separarnos, hemos decidido buscar a Dios. Si ven que ahí aplica muy bien lo que el apóstol San Pablo va después de decir en la carta a los romanos, que para todos los que aman al Señor, todo sirve para su bien. Uno no puede sencillamente despreciar las cosas por difíciles que parezcan. Uno siempre tiene que hacerse la pregunta, no, ¿por qué me pasó esto? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿para qué me pasó? ¿Qué ha querido el Señor decirme a mí, mostrarme a mí en este momento de mi vida? A veces nosotros vamos tan acelerados que estamos a punto de estrellarnos y perder la vida, de morir. Pero de vez en cuando que se pinche la llanta, que se funda el motor, que se trabe la caja de cambios, que lo hace uno detenerse y sentarse a pensar, debería nosotros llevarnos a descubrir cómo esto que me está pasando, esto que yo estoy viviendo en este momento, cuál es la enseñanza, la pedagogía que Dios está utilizando para conducirme a Él. Miren, hay dos expresiones que se parecen mucho: llamar la atención y llamar nuestra atención. ¿Qué es llamar la atención? Es cuando ustedes dicen, me regañó. Me llamaron la atención en la empresa, me regañaron.
Pero otra cosa es cuando no le llaman a uno la atención, sino cuando llaman nuestra atención. Y eso significa que la persona que está llamando nuestra atención nos está diciendo, mírame. Como cuando usted se pone así bien bonita y se pone un vestido despampanante porque quiere llamar la atención de su marido. Dios no llama la atención en el sentido de que vienes a regañarnos. No, Dios llama nuestra atención diciéndonos, mírame, aquí estoy yo, quiero hablarte, escúchame. Las enfermedades y las dificultades no son un castigo de Dios. Es lo que Dios usa para que nosotros, que hemos sido muchas veces ciegos frente a Él y sordos, le prestemos atención. ¿Qué me quiere Dios decir? ¿Qué es lo que me quiere mostrar? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.